Pues sed todos bienvenidos y bienvenidas a este seminario web de ALDE y, como habéis visto, va a tratar sobre el análisis financiero. Mi nombre es Cristina Fernández Crespo. Os hago una pequeña presentación. Soy profesora en los cursos de posgrado de ALDE, en finanzas, en cash management, en riesgos, y además soy asesora financiera en una universidad aquí en Madrid y estoy certificada como coach ejecutiva y no sé, he trabajado pues más de 25 años en empresas multinacionales, pues no sé, 15 llevando equipos y los últimos 7 como directora financiera. Y espero poner toda esta experiencia pues a vuestra disposición en este seminario. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el análisis económico-financiero. Bueno, veremos las diferencias que hay entre uno y otro, cuál es su concepto, quiénes son los interesados y cuáles son sus ventajas. Y además vamos a transcurrir por distintos análisis de los más comunes, tanto en análisis vertical como horizontal, y los principales ratios a corto y a largo plazo. He intentado traer pues un gran abanico de los más representativos y también que cubra un poco todo lo más importante que tenemos que analizar de nuestra empresa o como analistas de las empresas de los demás y cómo lo podremos complementar. Además, he puesto distintos ejemplos para que sea más claro y así podemos ver los resultados y verán que es bastante más sencillo de lo que pueda parecer. Empecemos ya con el concepto, ¿no? Pues, ¿qué se conoce como análisis económico y financiero de la empresa? Pues es el que nos va a permitir diagnosticar pues, qué capacidad tiene esa empresa o esa entidad, pues, o bien para generar beneficios o también igual podemos ser terceros interesados en que si va a ser posible que atienda pagos tanto a corto como a largo plazo, o somos el banco, ¿no? Y por eso mismo también nos va a interesar, o somos accionistas, pues todo esto va a ser una de las cosas que nos va a permitir. Nos va a servir de base también a modo interno, por ejemplo, o externo, para tomar decisiones y para continuar o mejorar la gestión, si somos sus gestores, o para ver la viabilidad futura, ¿no? Tanto internamente como externamente, nos puede interesar. Sobre todo, el análisis financiero es el estudio que se realiza de la información económica y contable. Pues como ahora cada vez más nuestras empresas son mucho más globales, pues hoy en día están basadas en análisis y estándares internacionales de contabilidad, como saben. El análisis financiero pues engloba un conjunto de técnicas que son utilizadas tanto para diagnosticar la situación de la empresa y las perspectivas de esta entidad, mediante esa utilización que hemos dicho de indicadores, de las ratios y las razones financieras que vamos a ver. Lo que nos proporciona el análisis es una explicación del estado actual y anterior de la empresa, lo que nos va a ayudar a un mayor conocimiento de la misma y la identificación de qué posibles amenazas y oportunidades tiene. Para diferenciar un poco, como les decía, financiero lo van a encontrar en algunos autores cuando se refiere más al análisis pues, del disponible y la liquidez. Vamos a ver cómo se calculan más adelante. Y económico, pues muchas veces hablan más bien pues, los bienes de patrimonio o la solvencia, que veremos y profundizaremos en los conceptos. O a veces, pues una manera mucho más sencilla de diferenciarlo es que el financiero se refiere más a balance y el económico más a pérdidas y ganancias. Y esto lo van a encontrar en bastantes blogs y literatura financiera. Vamos a ver ahora cuáles son los beneficios de hacer este análisis. Para eso estamos aquí y atendiendo este seminario, ¿no? Pues nos va a permitir realizar diagnósticos empresariales. También, como os he dicho, entender la situación actual y previa, ya que los datos nos vienen de esos periodos, ¿no? Va a ser una base importantísima para la toma de decisiones internas o para terceros, pero no la única, y eso es en lo que os querré prevenir. Vamos a ver qué comprende y luego entonces veremos qué posibles limitaciones puede tener para que la podamos complementar. Y también nos va a permitir apreciar la evolución temporal de la entidad que estamos analizando. Además, pues nos ayuda, ¿no? Si somos financieros o externos, a hacer un seguimiento y control de la empresa, analizar esa viabilidad de la compañía, a compararla, ¿no? A nivel sectorial o con otras entidades o con la competencia, ¿no? Nos sirve con toda esa información para poder planificar mejor objetivos y elaborar desde ahí
proyecciones, ¿no? Pues todos los budgets, los forecasts, los planes a 3 años, ¿no? Si no me baso en la información actual, no tendré una fuente tan potente para poder proyectar. A mí, desde luego, es lo que siempre me ha servido, conocerlos y analizarlos antes de pensar a futuro, ¿no? ¿Qué agentes pueden estar interesados? Pues obviamente los departamentos financieros, el contable, administración, control de gestión, todos los que conocen, ya que con él van a entender, a medir y evaluar la situación de la empresa actual, a realizar controles, seguimientos, ¿no?, tan importantes. Y lo que hemos comentado, utilizarlo de base para planificar, presupuestar o hacer otras proyecciones a futuro, entre otras. Luego, ¿qué otros agentes puede haber internos de la empresa? Pues obviamente la dirección y otros departamentos, ¿no?, como estratégicos o básicos, que pueden ser de esos dos tipos, como el comité de dirección o los departamentos comercial y ventas, ¿no?, para saber qué márgenes, qué precios medios les están saliendo, qué unidades vendidas también, ¿no? Los de producción, los de ingeniería, logística, marketing, compra, recursos humanos, sistemas de información u otros servicios internos. O sea, con todos ellos he colaborado yo, por ejemplo, para realizar presupuestos o cada vez que cerrábamos un mes y había información real, mandar todos esos informes, de los cuales eran mis principales clientes internos. Además, hay multitud de agentes externos o terceros que lo van a utilizar para tomar sus propias decisiones, ¿no?, o para hacer comparativas, valoraciones o control. Pueden ser, por ejemplo, pues gente que trabaja directamente con nosotros, como proveedores, clientes, entidades de créditos y prestamistas, ¿no?, sobre todo si les vamos a prestar dinero o a mandar bienes, ¿no?, a plazo. Pero los clientes también, ¿no?, la fiabilidad de la empresa, si va a poder desarrollar mis proyectos, etcétera. O otros que potencialmente pudieran realizar operaciones como analistas, inversores, posibles futuros consumidores, ¿no? Todo un elenco de terceros. Y, por supuesto, ahí tendremos a las administraciones públicas o institucionales, como por ejemplo pues todo lo que tenga que ver con fiscal y tributos, las autoridades laborales con la seguridad social, sindicatos, que puede ser interno o externo según se mire, asociaciones empresariales y otros agentes sociales, ¿no? Así que todas estas personas pueden tener foco en nuestro análisis. Pues nos dejan el listón bastante alto para que lo hagamos cada vez de manera más profesional. Puede haber otros que se pueden englobar en unos y otros, ¿no? Como los socios, pueden ser internos o externos, o los accionistas, ¿no?, según cómo lo mires. Los trabajadores, porque trabajan dentro, pero igual también quieren esa información, ¿no? O asociaciones sindicales, como hemos dicho. Entremos ya, si les parece, en las técnicas de análisis. Vamos a empezar con dos técnicas que son súper sencillas y muy útiles. Se utilizan muchísimo. Y como también he visto a veces algunos errores recurrentes, les voy a comentar para que se hagan de la manera más limpia. Empecemos con el análisis horizontal. Este análisis, le llamamos horizontal o de tendencias, va a comparar en una misma entidad las mismas líneas contables o los conceptos, pero en distintos periodos de tiempo. Aquí lo que va a importar es el calendario. Podemos utilizarlo para analizar cualquiera de los estados financieros, de cash flow, balance, pérdidas y ganancias, el que sea. Y se calcula las diferencias, ¿no?, positivas como incremento, negativas como decremento, si quieren, en los distintos periodos. Con él vamos a conseguir ver la evolución de una misma partida o rúbrica contable durante un periodo determinado. Y es bastante sencillo. Vamos a poder confrontar dos o más periodos y pueden ser o bien ejercicios fiscales completos, como pues, el 2019, ahora que estamos comparando, contra el 18, ahora les pondré algún ejemplo, o una campaña de primavera contra la de otoño, o parciales, porque queremos ver la evolución por meses, trimestres o lo que nos haga falta. Es bastante versátil. Además, siempre vamos a hacer en líneas de la misma naturaleza, ¿no? Vamos a calcular dos diferencias. Las absolutas, que va a ser en cifras numéricas, por ejemplo, en euros o en pesos o dólares, lo que manejemos, o en cantidades también, ¿no?, físicas, como kilos, unidades vendidas, lo que haga falta, lo que nos interese. Y luego haremos una varianza relativa expresada en porcentajes con respecto al primer periodo. Y aquí es donde suelo ver yo algún error, ¿no? Ahora les diré dónde en el ejemplo. Pongamos este ejemplo de este balance del 2017 y el 2016. Entonces, es tan sencillo, la diferencia absoluta va a ser la diferencia del 2017
menos el 2016. Y así veremos en este caso, por ejemplo, que los activos no corrientes han aumentado en 62 millones, porque está en miles de euros expresado. La variancia relativa nos va a dar el porcentaje. Entonces diremos que esta cifra de diferencia ha aumentado en un 20% respecto al 2016. Y aquí es donde puede haber algún error. Hay personas que lo dividen entre el 2017, en este caso, entre el año actual. Y hay que dividirlo siempre entre la base de referencia, que es, en este caso, la partida del año anterior. Entonces lo podemos expresar en número como 20 o en 20%, que esto es bastante sencillo. Así solamente con una foto nos dirá, por ejemplo, puede parecer 35 millones mucho y luego en cambio vemos que solamente un 10% de aumento. Bueno, solamente o bastante, porque que aumente el patrimonio en un 10% pues puede ser bastante, puede venir por aportaciones o aumento de capital o por mayor beneficio del ejercicio anterior, que es lo deseable. Entiendo que si tienen dudas, luego me preguntan, pero este es bastante sencillo, simplemente teniendo cuidado a dividirlo por el año anterior para sacar el porcentaje. Pasemos entonces a ¿qué hacemos después de tenerlo, ¿no? Pues después de tener este análisis se puede dar un paso más en la investigación y poder explicar las causas de estas variaciones, como en el ejemplo que les he puesto de patrimonio, ¿no? Y ver si son consecuentes con lo que esperábamos o son mejores. Y si es negativo además, pues poder tomar decisiones correctas, ¿no? Si vemos que en algún caso está bajando, no sé, los activos corrientes, puede ser si investigamos, puede ser una maravillosa noticia de que hemos reducido existencias y era lo que queríamos para no tener tanto inmovilizado, o puede ser que estén bajando las ventas y tengamos menos clientes. Pues por eso es importante, después de sacarlo, analizarlo. Y si en algún momento tenemos, ¿no?, que pulsar este botón que he puesto aquí de hagámoslo ya y tomar una acción para lo antes que lo sepamos poder reaccionar. Por eso es tan importante que los análisis los hagamos en tiempo y en forma. Pasemos ahora pues al análisis vertical, que es igual de sencillo a la hora de calcularlo. Se va a realizar también para las cuentas y es bastante útil. Se mide una partida en relación con el total al que pertenece o con relación a otra muy importante que sea de referencia, ¿no? Indica entonces la composición de las partidas dentro de los distintos estados financieros elegidos. En él se va a utilizar una rúbrica como cifra base de referencia. Normalmente le pondremos base 100, por ejemplo, a las ventas. Y luego podemos compararla con otras partidas de distinta naturaleza. De ahí que se haga una partida en base a esta de 100. En muchos casos pues, pueden ser subtotales de la referencia, pero no es obligatorio. Vamos a ver un ejemplo luego que les dará pues, no sé, una idea mucho más cercana, ¿no? Lo que es importante recalcar es que en el análisis vertical es sobre el mismo periodo y se va a utilizar pues, comúnmente tanto la cuenta de resultados como el balance, pero se puede llevar a cualquier otro tipo de información contable, ¿no?, o de estado financiero. Aunque hay también análisis mixtos que se pueden calcular cómo ha ido cambiando el peso de una partida respecto a esa cifra base, ¿sabes? Pues depende de lo que vayamos necesitando, pero los he visto menos. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Pongamos el caso anterior y vamos a analizar la partida del activo y el pasivo, la más sencilla. No os he querido traer aquí muchas cuentas para el ejemplo. Entonces, si tomamos el activo o el pasivo, que como saben han de ser iguales, pues digamos, ¿cuál es el porcentaje que los activos no corrientes suponen sobre el total del activo? Pues es el 45% sobre 100. Y este sería este tipo de análisis, donde cogemos el importe de la rúbrica y la dividimos por el total del activo. También en el caso del pasivo hemos tomado patrimonio, por ejemplo, y vemos que representa el 50% sobre el pasivo, o lo que les he comentado. En la cifra de pérdidas y ganancias se hace mucho para ver los márgenes en base 100 de las ventas, pues, o cuánto suponen las compras respecto a mis ventas. Pues si suponen un 60%, ¿no?, pues ya sabré que me quedará menos del 40% de margen si luego le quito el transporte, que me puede suponer un 10%, etcétera. Y es muy usado también en pérdidas y ganancias. Tras estos dos sencillos pero muy útiles análisis, vamos a pasar a las ratios,
le llaman en femenino. Vamos a ver para qué nos sirven. Pues son bastante útiles de cara a completar este diagnóstico de la empresa y extraer conclusiones que nos den pues, mayor conocimiento. Lo que les estoy comentando y espero transmitirles también en este seminario es que ninguno lo podemos tomar de manera aislada y mucho menos pues, en un plazo muy corto de tiempo o sin comparar el sector, por ejemplo, ¿no? Porque podría cambiar bastante. Ahora iremos poniendo algún ejemplo. Este análisis además facilita la posible toma de decisiones, tanto sean correctivas o de mejora o de inversión, ¿no? Y también vamos a estudiar los distintos ratios. Algunos los veremos que serán a corto o a largo plazo. Y hay una infinidad de indicadores y de razones según las distintas familias. Vamos a intentar sacar los más útiles, los más representativos y luego pueden ir profundizando, ¿no? Sabiendo pues uno de endeudamiento, pues nos vamos más al de corto y largo plazo, pero lo que pretendo en este seminario es eso, pasar por todo el elenco y por todos los ratios más representativos. Vamos a ver, por tanto, en estos de corto y largo, vamos a ver ratios de liquidez, de solvencia, de endeudamiento, de rentabilidad y de rotación, que para mí son de los más representativos. Comencemos ya pues con los de liquidez. Les he traído aquí el de liquidez corriente y la prueba de efectivo, que son muy comunes, ¿no? Liquidez corriente se conoce también como pues un ratio de solvencia a corto, ¿no? Qué importante cada vez que hablamos, pues una empresa solvente ¿no? O los bancos, ¿no? Los proveedores quieren saber si lo somos. Pues a este ratio también le llamamos razón de circulante para que les vaya sonando si lo ven por ahí o lo conocen, ¿no? Y va a medirnos la capacidad de hacer frente a nuestras obligaciones a corto plazo con los activos que tenemos corrientes. Porque todo el activo corriente, ya sea existencias, deudores, otras partidas, ¿no? A corto plazo, antes o después las podemos hacer líquidas. Y también tenemos otra partida en el pasivo del balance que es a corto plazo y eso nos indica que lo tendremos que pagar en menos de un año o menos. Muchas veces pueden ser vencimientos realmente próximos. Por eso necesitamos estos dos ratios de aquí. El de liquidez corriente se calculará como el activo corriente entre el pasivo corriente y nos dará este ratio que hemos comentado. Y la prueba de efectivo, lo que vamos a hacer es que de ese activo corriente que hemos dicho a corto plazo le vamos a quitar todo lo que no sea realmente líquido inmediato. Y así sabremos efectivamente, pues, de cuánto disponemos, efectivo, casi efectivo, por ejemplo, máximo en 2 días, que tenemos en caja, por ejemplo, o súper líquido, ¿no? Y eso lo vamos a dividir también entre el pasivo corriente y nos dará esta información de la prueba de efectivo. También tenemos, y es muy conocido, la prueba ácida. La prueba ácida de inventarios o prueba de liquidez muestra la posible recuperación de la liquidez para hacer frente a nuestras obligaciones de pago, sin tener que hacer realizables las existencias. A diferencia de la razón de liquidez corriente, pues va a quitar esta partida de inventarios, ya que es menos líquida. O sea, dependerá un poco de cuál es la rotación de nuestros inventarios. Eso lo vamos a ver luego en algún ejemplo. Pero así quitándolo, pues sabremos pues, qué tenemos como clientes que igual están próximos al cobro. Los inventarios puede que los vendamos o no, por eso estamos quitando esta partida. Por ello se va a calcular como el cociente del activo corriente menos inventarios o existencias, como quieran llamarles, o stock, con lo que nos va a quedar simplemente el realizable, cierto y disponible. Y todo eso lo vamos a dividir entre el pasivo corriente. De aquí esta fórmula. Y por fin, súper famoso, el working capital o fondo de maniobra, que seguro que han escuchado, va a ser la diferencia entre el activo, también corriente, o el corto plazo, menos el pasivo corriente. Y se emplea muchísimo para conocer pues, cuál es la estructura patrimonial de una empresa. Llamamos también el capital corriente. Si es adecuado, normalmente tiene que ser positivo. Y así la empresa puede atender de manera holgada todas sus obligaciones a corto plazo. Les he hecho esta gráfica para que lo vean de manera visual, que a veces es mucho más sencillo.
se puede ver, aquí vemos el activo, no sé por qué me he comido las T's, perdónenme, el activo le he cogido manía, pero es el activo corriente menos el pasivo corriente, esto será mi fondo de maniobra. Incluso la parte que el activo corriente me está financiando pasivo no corriente, un poco más a largo plazo. Pues decíamos que si queda positivo, pues podría ser pues adecuado. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner, como acabamos de cerrar el año 2019 y estamos todos aquí con todos los plazos de cierre de ejercicio, ya pues me permitió actualizarlo con números del 19. Entonces, imaginemos este balance sencillo y les he traído estos ejemplos de liquidez corriente y prueba de efectivo, ¿no? Empecemos con liquidez corriente, por ejemplo. Vamos a dividir los activos corrientes entre los pasivos corrientes, simplemente tomando este número y nos dará pues para el 2018 1,4 y para el 2019 1,9. Y estos serán los valores, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, que por cada euro de pasivo corriente, la empresa cuenta con 1,4 de activo corriente. Va a ser en el 2018. En el 2019 un poco más, ha aumentado a un valor más óptimo y es con el que yo respaldo mis activos corrientes con los pasivos corrientes. Ha aumentado porque si ven en el 2019 creció 212 frente a 111 que encima disminuyó. Podemos ver el ejemplo de prueba de efectivo. Pues haremos lo mismo. Vamos a tomar nuestro efectivo ya aquí hemos seleccionado partidas, ¿no? Por ejemplo, se lo he puesto en colores para que lo vean más claro en el 2019. Hemos seleccionado solo efectivo y equivalente efectivo y lo dividimos entre nuestro pasivo corriente y es el que nos ha dado este ratio, pues 0,8 para el 2018 y 0,12 para el 2019. Y está cerca pues de ese 10% mi liquidez de poder pagar este pasivo corriente. Igual está un poco bajo. Si esto fuera completamente exigible, tendríamos que ver cuáles son los plazos de este pasivo corriente y cuándo vencerían, ¿no? Espero que les haya quedado claros los de liquidez. Si no, luego me pueden hacer dudas o tendrán colgada esta presentación en EALDE y pueden revisarla, tomar las fórmulas, por eso no se preocupen. Vamos a ver ya algunos indicadores de solvencia. Los de solvencia van a mostrarnos pues esta razón de la empresa frente a sus obligaciones totales, ya sean a corto o a largo plazo, tomando la financiación ajena en el denominador y contrastándola contra el total de lo que tenemos en activo, podemos llegar a ver esos ratios de solvencia total pues a corto y a largo, lo que hemos dicho, menos de un año y más de un año. Estos indicadores de solvencia a veces se les conoce también como ratios de garantía. Vamos a ver cómo se calcula. Pues el activo total entre el pasivo corriente más el pasivo no corriente. Veamos los de endeudamiento y luego vamos a poner más ejemplos. Este ratio nos va a indicar el grado de endeudamiento de las deudas o financiación ajena que tiene una empresa frente a la propia, o sea, frente a sus recursos propios, ¿no? Se va a calcular como el cociente de la suma del pasivo corriente y no corriente, que recoge, por tanto, pues todo el pasivo exigible a corto y a largo plazo, y lo vamos a dividir entre el patrimonio. Les quería traer aquí un comentario de que comúnmente se habla de patrimonio y de fondos propios indistintamente, pero no es lo mismo, ¿no? A veces el primero, el de patrimonio, es mucho más amplio que el segundo. Pues además del capital y las aportaciones de socios, reservas y beneficios no distribuidos, pues puede incluir los fondos propios, puede incluir otros terceros no exigibles como legados o subvenciones no exigibles. Entonces es bastante más amplio. Pero bueno, teniendo en cuenta este matiz, si es el caso en su empresa, pues sepan contra qué lo están comparando. En este caso también podemos hacerlo y es muy interesante, pues, cuál es el endeudamiento a corto plazo de mi empresa. Entonces, simplemente compararé el pasivo corriente contra el patrimonio o cuál es el de largo plazo. Ahí cogeré el pasivo no corriente o a largo plazo y lo compararé contra el de patrimonio. Vamos a poner un ejemplo. Y voy a utilizar el verbo tomar y no el que usamos en España porque sé igual que puede ofender y a veces se me escapa. Es que aquí es muy común utilizar este verbo y más para los cálculos. Bueno, pues vamos a tomar en este caso de los indicadores de endeudamiento. Para calcular el endeudamiento total sumaremos pues
los pasivos corrientes y los no corrientes, que les he puesto aquí en amarillo, el A' y B, y los vamos a dividir entre el patrimonio. Y así tendremos, pues como en este caso, 1,65 y 0,79 para cada año. Esto mismo lo podemos hacer en el corto plazo, entonces simplemente tomaremos el endeudamiento a corto plazo, que son estos 135.000 euros, y lo vamos a dividir entre el patrimonio, que en este caso, en mi ejemplo, pues he tomado el capital emitido, pérdidas y ganancias y otras reservas simplemente. No tenemos ese caso de subvenciones, no exigibles, ni nada de esto. Entonces, este intervalo, pues bueno, podría ser esto, los datos exactamente de cuáles son los óptimos, muchas veces prefiero no entrar en ellos porque según sea el sector, según sean los autores, pues pueden variar, ¿no? Pero, por ejemplo, en este podría ser endeudamiento total entre el 0,4, 0,6, porque si es menos de 0,4 puede que haya exceso de capitales propios y si es mayor, pues el volumen de deudas puede ser muy alto, ¿no? En el de corto plazo, pues se habla, pues el de corto plazo que esté en torno a un 0,5 y el de largo plazo, pues que sea lo mayor. Si nos podemos financiar, que no es el caso de este ejemplo, como ven, ¿no? Si nos podemos financiar en su mayoría, pues de largo plazo, pues podemos estar más tranquilos a la hora, ¿no?, de endeudamiento, podemos estar realizando mucho más nuestros activos, pero también el análisis tiene que ser global porque puede tener un coste mayor y en cambio los pasivos corrientes ser casi a coste cero. Entonces, todo eso lo tenemos que evaluar de manera conjunta. Vamos a ver ahora el análisis, los indicadores de rentabilidad. Aquí ya vamos a tomar sobre todo, vamos a pasar y a ir a ver la cuenta de resultados también para meterla en el análisis. Como verán, hasta ahora habíamos utilizado solamente el balance. Ahora, con la rentabilidad económica, vamos a medir la capacidad efectiva de la entidad para conseguir rendimientos de los capitales que hemos invertido y los recursos que tenemos a nuestra disposición, como ese endeudamiento que hemos dicho, ¿no? O sea, ¿qué rendimiento le vamos a sacar a todo el dinero que tenemos vía capital o esa financiación, etcétera? Con independencia de cuál haya sido la manera de financiarlo. El ratio general de rentabilidades económicas se conoce también como ROA, porque lo podrán ver abreviado. Son por sus siglas en inglés de Return on Assets. Esto que decimos, o sea, yo voy a invertir con capital, pero lo voy a invertir luego en mis activos o en mis existencias o en mi inmovilizado, o sea, una fábrica, pues todo ese activo a largo plazo. Entonces, ¿qué voy a obtener a cambio? Pues este es nuestro ROA. Se va a calcular como el cociente entre el beneficio y esos activos globales. Por eso, cuanto mayor sea este ratio, pues mejor aprovechados estarán los recursos, es obvio. Como hemos dicho que vamos a tomar el resultado, aquí podemos escoger los distintos niveles de resultado o utilidad, como a veces se conoce también en Latinoamérica, ¿no? Según nos interese. Porque en muchos casos vamos a usar igual el beneficio, el BAI, que decimos, ¿no? El beneficio antes de impuestos e intereses. O el EBITDA, que seguramente hayan oído hablar de él, ¿no? Por sus siglas en inglés, que es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Entonces, ese beneficio antes de que haya intereses por la financiación, antes de que haya impuestos o depreciaciones y amortizaciones. Así estamos viendo como un poco si fuera el beneficio puro de la actividad, ¿no? En algunos ámbitos se va a hablar indistintamente de ROA, Return on Assets, o de ROI, del retorno de la inversión. En cambio, pues otros utilizamos más bien el ROI para referirnos a una inversión en concreto y el ROA más bien pues para compararlo con esos activos totales que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el ROI, pues cuando tenía que aprobar inversiones, pues siempre es, vamos a hacer esta inversión, vamos a calcular el ROI y vamos a ver qué nivel tiene para ver si se aprueba o no la inversión. Y el ROA, por ejemplo, pues el del total de la empresa, pero ya les digo que se lo pueden encontrar con un uso indistinto, pero es para matizárselo. Veamos entonces algunas ratios muy famosas de rentabilidad también. Por ejemplo, los de apalancamiento.
rentabilidad financiera. Pues se pueden clasificar tanto en endeudamiento como en rentabilidad, pero bueno, el caso es conocerlo. El del apalancamiento lo calcularemos diciendo cuál es mi activo total entre el patrimonio. Ya han visto en ese ejemplo tan sencillo, es simplemente hacer esta división, ¿no? El apalancamiento va a mostrar pues como una inversión en activos puede llegar a ser mayor a la cantidad existente de los fondos propios o el patrimonio neto que hemos dicho, para que compense financiarse con recursos ajenos. La rentabilidad económica tendría que ser superior al coste de dicha financiación. Es esto. Por eso, ese ratio de apalancamiento lo vamos a calcular como ese cociente, lo que hemos visto en la fórmula, activo total entre patrimonio. Y así veremos si tenemos ese efecto. Tenemos también el ROE. Igual, pues son muchas siglas, pero ya digo, como van a tener disponibles la presentación, pues luego pueden ir tomando nota o si tienen alguna duda me preguntan. El ROE está dentro de la familia de los ratios de rentabilidad. Significa, por sus siglas en inglés, Return on Equity. Y lo que mide entonces es el retorno o rentabilidad de los recursos propios, que es lo que conocemos como equity. Bueno, acciones también, pero sobre todo por eso, por estar relacionado con los recursos propios. También cuanto mayor sea este ratio, pues mejor estarán aprovechados los recursos. Si se fijan, pues antes habíamos estado viendo activo total entre patrimonio y ahora estamos viendo beneficio, el beneficio que tengamos. Vamos a ver estos pues casi últimos ratios, pero a mí me parecen también muy interesantes para analizar la empresa. Y se siguen mucho para mejorar el fondo de maniobra que hemos visto antes, ese working capital, etc. Vamos a ver, por ejemplo, para empezar, con el de los activos totales. Estos indicadores de utilización de activos van a reflejar la eficiencia de una empresa respecto o en relación al uso que hace de sus activos y comparándolo con las ventas que puede generar, ¿no? Es importante decir que las ventas las vamos a coger siempre, bueno, por supuesto, sin impuestos, como por ejemplo el IVA que tenemos aquí, ¿no? Otros similares que tienen sus países. Pues van a ser siempre netas de todos los descuentos y deducciones, para que no nos engañe. O sea, si hemos estado haciendo descuentos ya directamente en precio o descuentos por Rapples, pues todo eso en neto. Además, como esas ventas se hacen alusión a un periodo de tiempo de ejercicio determinado, pues vamos a calcular con la media de activos que hemos tenido durante el mismo espacio. O sea, imagínense, si en nuestros activos entra también existencias, pues cojamos una media, no una foto final, porque igual el día 20 de diciembre han vendido todas las existencias y nos sale un ratio estupendo y no es real, ¿no? Por eso es mejor que si cojo las ventas de todo un año, pues cojamos pues ese activo que hemos tenido en media. También tendremos, o sea, el de las cuentas a cobrar. Vamos a calcular este ratio en número de veces. Para calcular esta rotación de las cuentas a cobrar o rotación de la cartera, que se conoce también, se suelen utilizar las ventas. Quitamos las de contado porque, como saben, los clientes que se nos van a quedar en balance, en la foto finish, van a ser los clientes a crédito, porque si ya están cobrados no aparecen en balance. Entonces, sería mejor si tenemos muchas ventas al contado, imagínense que tenemos 60% a crédito y 40% de ventas al contado, ojalá, porque tiene menos riesgo. Pues vamos a tomar solamente las ventas de crédito y quitaremos el 40% de las ventas para que sea comparable, si quieren, y si hacer el análisis más fino, ¿no? Entonces vamos a ver con este ratio el número de veces que vamos a recuperar el saldo comparado con las ventas. Ahora veremos algún ejemplo. Una de las cosas que se suele usar mucho en estos ratios de rotación es el ratio en número de días. Para eso vamos a darle la vuelta a la ecuación que habían visto antes. Antes han visto ventas entre cuentas a cobrar, que es nuestros clientes en balance. Le damos la vuelta, en el numerador vamos a poner cuentas a cobrar y en el denominador las ventas. Y esto lo multiplicamos por 360. Es un formalismo y da para todo un debate. Si quieren, luego me preguntan y les explico por qué 360. Y vamos a tener el número de días que tardamos en cobrar pues esas cuentas a nuestros clientes. O sea, el número de días que, pues imagínense, 30 días lo que tardan
en dar toda la vuelta. Ahora veremos un ejemplo. Lo mismo podemos calcular para los inventarios. Tanto para la rotación de inventarios como la de las cuentas a cobrar, vamos a utilizar el coste de las ventas. ¿Por qué? O sea, ya nos estamos pasando a ver los inventarios. ¿Y qué pasa? Que los stocks o los inventarios todavía no han tenido el beneficio. Entonces, si lo comparamos con las ventas, están como infladas, digamos, ¿no? Entonces, por eso tomamos el coste de las ventas, o sea, el coste de las compras, digamos, más. Igual, pues, ¿cuál es el precio de traerlas a nuestro almacén? Igual puede tener coste de transporte de compras, fletes, cosas así. Por eso llamamos, es un poco más amplio que compras, ¿no? Y como no hemos incorporado el beneficio, pues podemos compararlo. Inventarios porque los hemos comprado a ese precio con coste de las ventas. La de las cuentas a pagar, o sea, la de proveedores, etcétera, en la rotación vamos a hacer cuentas a pagar utilizando también el coste de las mercaderías vendidas en vez del de las ventas, para eliminar lo mismo, ¿no? El beneficio. Y por eso lo vamos a calcular igual. Rotación de cuentas a pagar por coste de las mercaderías o de las ventas o las compras, como quieran, entre cuentas a pagar. En este caso, pues puede haber algún coste menos que sí que esté ligado con las existencias y no con los proveedores. Lo importante es que nos sirva a nosotros y tenga sentido lo que estamos comparando. Les voy a poner ese ejemplo, ¿no? Para ilustrarlos. Imaginemos, este nos va a servir, por ejemplo, tanto pues para clientes, por ejemplo, imaginemos que nuestras ventas son de 14.000, 14 millones si quieren que estén miles, y nuestro saldo de clientes, pues 1.000.000 o 1.000. Lo he puesto en números muy sencillos. Entonces aquí en número de veces nos saldrá un ratio de 14. Si invertimos, que dice mucho, cogemos el saldo de clientes y lo llevamos al numerador y las ventas en el denominador, obtendremos 0,07, que si lo multiplicamos por 360, nos está diciendo que en número de días tengo 25 días mis clientes comparado con mis ventas. O sea, se me quedan 25 días los clientes en el balance por cobrar. Y lo mismo pues en los ejemplos de las existencias. Imagínense que me sale el ratio de existencias con las compras 30 días. Pues esto significará que la rotación de mis existencias desde que entran al almacén hasta que se van porque las he vendido son 30 días con respecto pues, a mis compras. O mis ventas realizadas sin beneficio, por eso le llamamos coste de ventas, ¿no? Y ahí podemos decir y ponernos objetivos, como pues es demasiado tiempo, quiero tener menos existencias porque es mucho dinero inmovilizado, pues ahí es en lo que digo que podemos actuar e intentar reducir en un día nuestro número de stocks, ¿no? Quiero reducir en un día mis existencias en balance. Pues así lo calcularíamos y puede ser un objetivo estratégico. O al revés, en el caso de los proveedores, pues nos salen 15 días y decimos, pues madre mía, si mis clientes se quedan 25 días en mi balance, mis existencias 30 días y en cambio lo estoy pagando en 15 días a mis proveedores, pues no tengo financiación y voy a estar siempre igual apurada a la hora de pagar. Entonces voy a intentar aumentar y negociar con mis proveedores periodos más largos de pago y así iré consiguiendo que me financien de manera más económica. Espero que me sigan con estos ejemplos y la importancia que tiene para tomar decisiones y fijarse objetivos. Con todo esto que les he vendido, pues también me gustaría, ¿no? Porque a veces nos metemos mucho en los ratios y ya no miramos más allá, es que nos planteemos pues una reflexión de, ya hemos visto todo lo que muestra, ¿no? Y ya sin cada uno en solvencia, en liquidez, en endeudamiento, en los análisis horizontal y vertical, pues nos metemos a más detalle, con más cuentas, ¿no? A ser más concretos, pues podemos tener un sinfín de información. Pero les dejo aquí como reflexión el qué no mostraría el análisis económico y financiero para que puedan pensar, ¿no? Si nos da tiempo, les comentamos algunas de las cosas o me comentan ustedes que creen que no mostraría y lo podemos debatir. A ver, según vayamos. Queda muy poquito
para que finalicemos y ya pasemos a sus preguntas. Como verán, y espero que reflexionen, hay cosas que no van a mostrar y para que el análisis sea mucho más complementario, pues existen otros análisis, como puede ser, por ejemplo, el análisis de los presupuestos, porque ya les hemos dicho que el análisis económico y financiero mira hacia atrás. Entonces, conocer también el futuro, el mirar hacia adelante, analizar qué proyecciones tiene la empresa de, pues, no sé, forecast o de trimestres o anuales o de el 3-year plan, 5-year plan, pues todos esos nos van a dar también bastante información, porque puede que haya algún cambio drástico o qué estrategia está siguiendo la empresa, ¿no? Y la podemos comparar también cuando vayan ocurriendo con la información real de han conseguido sus objetivos o no. Y esto es algo que también hacemos normalmente los financieros, esas comparativas continuas con las proyecciones y explicación de esas variaciones. También el análisis del punto de equilibrio. Este seguro que lo han escuchado también porque es muy conocido y muy útil. Se llama también break-even o punto de rentabilidad, que es el momento en que la empresa ni gana ni pierde. O sea, ¿cuántas ventas tendría que hacer para que mi beneficio sea cero? O sea, me deja bastante tranquila saber que con 1.000.000 de ventas ya cubro todos mis costes, por ejemplo. Y a partir de ahí ya sé que después del 1.000.000 de ventas, todo va a ser beneficio puro y limpio para la empresa. Este es muy, muy conocido, el break-even. También podemos hacer un análisis mayor y más completo si cogemos los flujos de efectivo y de tesorería, ¿no? Siempre pues le digo a las personas que me rodean o hago asesoría o formación que para mí muchas veces el banco o la tesorería me está dando muchísima más información, igual que pues no sé, que una cuenta de pérdidas y ganancias que me la da también, pero igual puede tener provisiones o amortizaciones y en cambio la tesorería se está generando efectivo o caja, me da mucha información. O tengo que contrastarla porque una empresa puede tener banco bastante y tener pérdidas o puede no tener casi saldo en banco y tener grandes beneficios, pues complementémosla. Y una cosa muy interesante, y con esto casi voy a terminar para dar paso a sus preguntas, es el estudio del informe de gestión, porque en este nos está dando un contexto de la empresa, del mercado, del sector, ¿no? Los directivos, pues en esos informes pues escribimos, ¿no? Junto con el director general, los CEOs y tal, pues cómo está el mercado, qué ha ocurrido, pues, algo de nuestra estrategia, ¿no? Y se explican en muchos casos pues esos objetivos que queremos marcar y no solamente financieros, ¿no? Me he puesto aquí marcador para dejarles tiempo a ustedes y así quiero pasar a las conclusiones, un poco, ¿no? A modo de resumen. Pues el análisis económico y financiero tiene como base la información, generalmente proviene de la contabilidad y trabaja, ¿no? Estamos trabajando siempre con esas razones o ratios para la gestión. Y así nos facilita la visión de una empresa, más que los números tal cual, ¿no? Así, si los llevamos ya analizados en porcentajes, en ratios, etcétera, lo vemos de manera mucho más clara. El análisis financiero constituye un importante pilar en el que podemos apoyar nuestras decisiones. Con un análisis de calidad se puede seleccionar entre distintas posibilidades que tenemos de acción y actuar de manera apropiada en tiempo también, según las necesidades detectadas o los objetivos que tenemos establecidos, ¿no? A través de los ratios económicos vamos a poder hacernos una idea de cuál es la creación de valor que genera una empresa. Bueno, espero que les haya resultado interesante. Muchísimas gracias por su atención. Antes de pasar a preguntas, me gustaría dejarles, y así lo van a ver pues, en YouTube cuando lo pongan, de ALDE, pero un poco, pues si quieren profundizar más en alguna metodología o en algunos ratios, me gusta bastante el análisis contable de estos profesores que les dejo, o lo que dicen y no dicen los estados financieros, ¿no? Además es para no financieros. Y sobre todo este nos sirve para esas limitaciones, esa reflexión de dónde no llegaría, ¿no? Puedo estar muy convencido con mi análisis y qué me estoy perdiendo, qué no estoy viendo. Y también, por ejemplo, el análisis aplicado y los principios de administración financiera, que es muy, muy general. Y luego pues hay monografías muy interesantes, ahora como somos tan modernos, pues también ponemos enlaces y webgrafía, pues de interpretación de análisis financieros o otros enlaces, por ejemplo, sobre técnicas de análisis que encontrarán aquí o sobre los beneficios o qué clasificación y limitaciones tienen que pueden encontrar en estos foros.
No quería irme sin dejarles mi contacto por si les surge alguna duda o para que estemos en contacto posterior en mi LinkedIn como Cristina Fernández Crespo o en Facebook cristinafernandezcrespo.coach. Yo creo que no tienen más preguntas. Me alegro. Si aún así tuvieran, pues no sé, pueden contactar conmigo a través de los links. Que, a ver, por aquí hay alguna. ¿Cuáles serían los principales ratios para los flujos de efectivo? Es este que hemos estado viendo, si recuerdan, los de liquidez. Un momentito. Me están preguntando. Bueno, que muy interesante. Muchas gracias a vosotros porque, pues gracias a vuestro interés, podemos desarrollar nuestra vocación. En cuanto a los de liquidez, por ejemplo, les he traído estos de este ejemplo que hemos puesto. Les he puesto el ejemplo solamente en liquidez corriente y prueba de efectivo, como hemos visto, ¿no? Sacando, es muy importante eso, que sobre qué nos queremos centrar. Podemos hacerlo a distintos niveles. Si cogemos los activos corrientes completos y lo comparamos contra ese pasivo corriente, pues nos está dando ratios como, o restando lo que sería directamente el fondo de maniobra. ¿Cómo voy a poder atender a esos pagos que tengo a corto plazo? Pero si ya queremos ir diciendo, bueno, quito inventarios, que lo hemos visto en un ratio, o voy a coger solamente el líquido, o sea, lo que tengo en caja o lo que se me va a hacer muy líquido en breve. Pues así veremos, según cuándo vayan a vencer estos pasivos, pues qué distintos ratios de liquidez estamos teniendo, ¿no? Pues hay autores que dicen que esa liquidez pues, puede ser entre 1,5, otros 1,5 y 2. Ya les digo que depende del sector, porque no será lo mismo, pues no sé, que estemos pagando a nuestros proveedores a 30 días que los estemos pagando a 90. Y luego, pues hay distintas leyes en los distintos países de morosidad para reducir morosidad. Igual, en nuestro estado 45 días. Entonces, pues me están preguntando también, bueno, y gracias por sus preguntas, ¿cuál es el efecto de las NIF en este análisis financiero? Bueno, pues para mí, que lo decía al principio, lo que ha cambiado últimamente y ha dado pasos agigantados ha sido que todos estemos hablando de lo mismo, o sea, de las normas internacionales. Pues yo al principio, pues mis empresas igual cotizaban en la bolsa de Frankfurt o en la de París o en la de Nueva York y tenía que estar haciendo auténticos cambios para, por ejemplo, que el activo a largo plazo fuera el activo a largo plazo y en un caso se consideran las concesiones y en otro no. Entonces tenía que estar cambiando la contabilidad para presentar unos estados financieros a las US GAAP o a las UK GAAP. Y entonces, porque todos estamos hablando de cosas distintas. Entonces, imagínense luego los ratios. Si no metíamos los mismos en existencias, todos lo mismo, pues el ratio intentábamos comparar a nivel internacional y no tenían nada que ver. Entonces, un ratio de efectivo, un ratio de corriente, si no estamos hablando de lo mismo. Entonces, para mí, ese ha sido el gran efecto de estandarizar y estandarizar las cuentas para que así podamos compararlas a nivel internacional y podamos sacar las mismas conclusiones. Espero haber contestado a tu pregunta, Álvaro, y vamos a ver por aquí si tenemos alguna más. Bueno, también son muchos y espero verlas todas o cogerlas más representativas. A ver, por ejemplo, aquí. ¿Cómo varían los análisis financieros de las empresas en relación a los distintos sectores en los que se desempeñan? Exacto, no puede haber generalizaciones en cifras. Por eso a mí no me gustan las recetas mágicas. Exacto, habéis dado en el clavo. De eso tiene que salir un 0,5 o no. Miren, les voy a poner un ejemplo para intentar resolver esta pregunta. O sea, para mí es muy importante cuando estamos hablando, imagínense, estamos comparando los activos no corrientes con cualquier otra cifra. Pues como entenderán, no será igual pues una empresa que es industrial y tiene muchísimos activos a largo plazo, pues como plantas, industria, instalaciones técnicas, no será lo mismo que una empresa que sea de servicios y no sea transformadora o mismamente dentro del mismo sector, imagínense, pues una empresa
que lo coja de la planta y sea solamente distribuidora. Entonces, lo que necesitará será almacenes, pero incluso puede tenerlos alquilados. Entonces, las cifras cambiarán muchísimo. Entonces, si yo comparo la empresa que es productora, o sea, la fábrica, con la distribuidora, igual me salen algunas cosas mejor, ¿no? La liquidez de la que es distribuidora, porque no tiene casi, ¿no? No tiene casi inmovilizado, igual tendrá existencias muy altas, ¿no? Pero no tendrá igual otros ratios fuertes o no necesitará tanta financiación como la que está fabricándolo. En cambio, me iré a pérdidas y ganancias y posiblemente, o sería lo normal, que la que más ha invertido pueda tener unos márgenes más altos porque ella produce y le da el mayor valor añadido a esto. Entonces, igual una productora puede tener unos márgenes, pues voy a poner ejemplos, ¿no? Del 25% en gross margin, que saben que es el margen variable, o sea, ventas menos transporte, menos los gastos de las compras, etcétera. Por hablarlo muy, muy general, igual podríamos hacer todo un seminario sobre los distintos tipos de márgenes, ¿no? Y margen variable, etcétera, o el EBITDA, esto que hemos visto, pero si lo comparamos igual con una distribuidora, igual se puede pensar que puede ser bueno un 5% que tenga de margen, porque no tiene tanto riesgo, lo compra y lo vende, lo compra y lo vende, y ahí lo que tenemos que mirar mucho es que tenga un fondo de maniobra. O, por ejemplo, ¿no? Por eso de que no puede haber generalizaciones, pues no es lo mismo unos supermercados que están cobrando al contado y casi no tienen clientes y lo tienen todo líquido, como el ejemplo que me estáis preguntando antes de efectivo, contra alguien que venda pues a intermediarios, ¿no? Como esas productoras que hemos dicho antes, que venda a intermediarios o empresas que estén fabricando barcos y incluso los plazos sean mucho mayores, como un año o 6 meses de cobro. Entonces, por eso, lo que a mí me parece muy interesante es comparar contra el mismo sector, más que decir este ratio tiene que ser 2, 3, etcétera. Voy a ver si hay más preguntas. A ver, yo creo que por aquí. A ver, yo creo que por ahora no habría más preguntas. Si quieren, para cerrar, nos quedan solamente unos minutitos y así les doy tiempo por si tienen alguna pregunta más. Pues para cerrar podríamos hacer que ¿para qué nos sirve el análisis financiero? Pues como habrán visto, al hablar de pasado y todo, nos va a mostrar solamente una valoración monetaria. No incluye mucha información cualitativa, ¿no? A veces también puede caer o sea, si nos pasamos demasiado simplificado y atrevernos a decir si una empresa va bien o mal y solamente con 3 ratios, pues podría ser un poco amenazante. Es muy importante también que muestra, por ejemplo, el coste histórico y igual adquirieron unos edificios a precio de hace 10 años y en cambio esos edificios ahora pues valen una fortuna. Y otras cosas como pues no muestra, por ejemplo, el valor de una marca, porque no ha sido adquirida a modo oneroso y entonces no está en nuestro activo, o no se sabe el know-how de la empresa que trabaja en ellos, o muchos temas de personal para dejarles a ustedes también un poco más de reflexión, pues si el personal está contento, de clima laboral, ¿no? No lo podemos ver en las cifras, o temas así, ¿no? O, por ejemplo, en los países que han sido muy inflacionistas, como estamos hablando de costes históricos, igual hemos visto un aumento y ha sido por inflación, ¿no? O también, como siempre, o sea, bueno, como siempre, si esa información no parte de una base correcta, ¿no? O no se saca en tiempo, no se saca en forma, entonces ya no podemos tomar decisiones veraces. O sea tan farragosa que no sea sencilla ni fácil de interpretar, entonces no podemos sacar las conclusiones que necesitamos. Nada de eso. Bueno, en general, si tienen alguna otra duda bueno, pues aquí estoy para ayudarles. Espero que les sea de utilidad, que no les haya parecido difícil, muy difícil a la gente que no estaba acostumbrada. Y quería una vez más, pues, darles las gracias a todas y a todos los que habéis participado en este webinar
Y me gustaría, si rellenan la encuesta y quieren que hablemos de otros temas que les puedan resultar interesantes o profundizar sobre algunos de los que han visto aquí, pues estaremos a su disposición para tal fin. Muchísimas gracias.